Entonces, quiero hablarle en esta mañana sobre algunas de las razones por las cuales una persona rechaza a Cristo. Razones por las cuales hay personas que rechazan a Cristo, rechazan el Evangelio. Entonces, antes de ver el texto, bienvenida hermana Keila. Entonces, hermana, la hemos extrañado. Ve, hace un ratito hemos orado por hermana Keila y ya está con nosotros con efectivo en la oración. Hermana Keila, gracias. Hemos orado por su recuperación, que se fracturó pero hace varias semanas, el mes de febrero, si mal no recuerdo. Y bueno, después de una o dos cirugías está con nosotros. Doy gracias a Dios por ella, por su fidelidad. Ella vive en Hunter. Y bueno, ahora está con nosotros, sus hijas también llegan a la iglesia y estoy muy agradecido a Dios por cómo está obrando Él en su corazón, en su familia. En Juan 5:30 vamos a encontrar entonces razones de la incredulidad. ¿Por qué hay muchos que no vienen a Cristo Jesús? Nuestra parte es testificar, nuestra parte es evangelizar y debe ser algo hecho en forma muy espontánea, debe ser hecho algo en forma gozosa. Al testificar, al evangelizar, debemos hacerlo de tal forma que las personas puedan ver en realidad de que Cristo es la verdad. ¿Por qué Él es? No hablamos de nosotros cuando hablamos de Cristo. Cuando hablamos de Cristo no hablamos de nuestra religión, nuestra iglesia, hablamos de Él y lo que Él ha hecho. Y hablamos del significado de su sacrificio. Hablamos que Él es nuestro sustituto. Él murió en sustitución por nosotros. Entonces, Dios tomó nuestro pecado y lo puso sobre Él en la cruz. Y ahora entonces Cristo nos da su justicia y nosotros le dimos nuestros pecados el día que nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Él. Entonces, eso es parte del Evangelio. Pero hay gente que no quiere venir a Cristo. Hay gente que rechaza, rehúsa. Tal vez has testificado y has tenido experiencias muy buenas, como tal vez algunas no, donde gente simplemente desde un extremo a otro, desde que te ignora o guarda silencio o te esquiva y no te ve y no te habla, hasta el otro extremo, donde reacciona con violencia, donde reacciona con enojo, con malestar, con rabia en su rostro y dice, no quiero tu religión, y empieza a hablar de esa forma. Porque hay gente que rechaza a Cristo, hay gente que se burla también, gente que ve al cristiano como una persona muy crédula, una persona que cree fácil, una persona que es muy fácil de ser engatusada. Así es como muchas personas en Cristo ven a los que hemos puesto nuestra fe en Él, nos hemos arrepentido y creído en Él. ¿Por qué es que rechazan el Evangelio? Ellos empiezan a dar sus razones, empiezan a hablar unos de repente hasta enojados y decir cosas como, bueno, es que yo un día tuve este problema, Dios no me ayudó y yo no creo en Dios. No sé si te das cuenta, algunos hablan así y es como una venganza su, entre comillas, ateísmo, porque reaccionan de esa forma como diciendo, tú me diste esto o tú me quitaste esto, entonces ahora yo no quiero nada contigo. Tú no me das lo que yo te pido, ahora no quiero nada contigo. Es una reacción. Otros quieren maquillar su rechazo a Dios de repente con alguna respuesta académica, sofisticada, con una suerte entonces de haber estudiado, indagado, y como ahora soy un hombre de ciencia, rechazo el cristianismo porque es acientífico. No es así. Aunque ellos tengan una y mil razones, las verdaderas las da Cristo en este pasaje. Razones por las cuales gente no viene a Cristo. Por mucho que ellos tengan una retórica muy científica, por muchos que ellos reflejen en su rostro burla o enojo, las verdaderas razones las enuncia Cristo. Entre muchas otras, vamos a ver tres solamente en este texto de Juan 5:30, donde Jesús va a decir razones por las cuales no vienen a Él. Mira Juan 5:30, por favor. Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo buscaba la voluntad del Padre. Cristo quería hacer la voluntad del Padre. Era su prioridad, era su máximo anhelo. Si tú eres un cristiano, si tú has puesto tu fe en Cristo, tú tienes una relación con Dios gracias a Cristo Jesús. Y tu anhelo máximo ahora es conocerle y hacer su voluntad. Por eso lees tu Biblia cada mañana, por eso el domingo lo estudiamos juntos y en la tarde, porque queremos conocerle a Él.
queremos conocer lo que es su palabra, su voluntad. Ese es nuestro deseo. Hablamos de Él. Si alguien te dice, ¿y qué hacen en tu iglesia? Hablamos de Cristo, hablamos de Dios, hablamos de la Biblia. Esa es la respuesta. Dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora mira el 31, Jesús dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, dice, no es verdadero. Luego dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Dice, otro es el que da testimonio. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús está diciendo, si yo diera testimonio de mí mismo, dice, yo no te estaría mintiendo. Pero, en realidad, si yo doy testimonio de mí, tal vez tú no me vas a creer. Jesús es la verdad. Jesús dijo la verdad, es la verdad personificada. Y Él dio testimonio de sí mismo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo. Ya, ahora Él dice, pero yo no soy el único que va a dar testimonio. Otro es el que da testimonio. Y vas a ver que aparece varias veces la palabra testimonio en este pasaje de Juan capítulo 5. Dice entonces el versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio. Versículo 33, Miguel, versículo 33, él dio testimonio. Dice, vosotros enviasteis a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista dijo, y lo vimos en Juan capítulo 1, Juan capítulo 3, yo no soy la luz, yo soy una voz del que clama en el desierto. Una voz es audible, es invisible, solo es audible. Entonces el mensajero, uno de los mensajeros, alguien que vino a preparar el camino a la venida de Cristo, es Juan el Bautista. Entonces dice, yo no quiero que me mires a mí, yo no soy la luz, yo no soy el que vino a salvarte. Él es Jesucristo, Él es. Entonces Jesús dice, Él dio testimonio que yo vine, de lo que yo vine a hacer. Cuando Jesús fue bautizado, ¿por quién? Por Juan el Bautista, una voz del Padre dijo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, Él señala a Él. Y escucha, fue antes que empiece su ministerio, muere en la cruz y dijo, Él es mi Hijo amado. Entonces, otros dieron testimonio de Jesús. Uno de ellos era Juan el Bautista. Ahora dice el 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Porque aquí más te voy a enviar para que te hable un ángel, una voz desde el cielo, aunque la escuchaste. Pero yo te envié a un mensajero, a una persona te envié, a Juan. Mira el 35, Jesús dice de Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Él era antorcha. Todo discípulo es una antorcha. Significa que cuando das luz te consumes. Significa que dar testimonio, te vas a desgastar, pero hermano, bien vale la pena. Vas a gastar de ti para poder ayudar a otros a conocer sobre la salvación, pero vale la pena. Juan el Bautista dice la antorcha. Ahora mira el 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Hace un momento, ¿quién dio el testimonio que Jesucristo es el Salvador? Juan el Bautista. Número 2, ¿qué da testimonio que Jesucristo es el Salvador? Las mismas obras que hace Jesús. Juan el Bautista, dicho sea de paso, no hizo ni un solo milagro, pero era el mensajero de Dios. Hoy hay gente que piensa que si eres hijo de Dios debes hacer milagros. Tú dile a esa persona, respóndele. ¿Y Juan el Bautista? Y no es ni un pelo menos hombre de Dios. Jesús mismo dijo de Juan que no hay otro nacido de mujer mayor que Juan, y no hizo ni milagro. Pero Jesús sí hizo milagros, y Él dice, mis obras dan testimonio. ¿Recuerdas que Juan 2 convirtió el agua en vino? ¿Recuerdas que más adelante entonces Él sana a una persona, más adelante sana a un paralítico? Él hace muchos milagros y dice, ni por eso me crees. Quiero que recuerdes esto también. Hoy hay gente que pide ver milagros para creer. Jesús ya los hizo en el pasado, y sus apóstoles, y muchos no creyeron. La idea de que hoy si vieran milagros la gente vendría en masa a convertirse, no, vendría en masa a ser sanada, pero no habría arrepentimiento y no habría fe. No buscamos la sanidad, buscamos la salvación en Jesucristo, porque aunque sea sanado, esas personas fueron sanadas y murieron después, más adelante, murieron inevitablemente. Lo que buscamos es la salvación del alma de una persona a través del Evangelio. Entonces Jesús dice, Juan dio testimonio. Luego dice, mis obras dan testimonio. Luego dice en el versículo 37,
también habéis oído, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. También el Padre. Número 3, ¿quién dio testimonio de Jesucristo? Repasemos. Número 1, Juan el Bautista. Número 2, mis obras. Número 3, el Padre ha dado testimonio, aunque nunca has oído su voz ni habéis visto su aspecto. Por si acaso, por eso no representamos al Padre como un viejito, amén. Así todo cabello largo, cabello blanco, de barba blanca. No, no lo representamos a Jesús, al Padre, porque dice, nunca habéis oído su voz ni su aspecto. Claro, pastor, ¿cómo vas a representar así al Padre? Al Hijo hay que representarlo, tampoco, porque los apóstoles nunca hicieron una imagen de él, nunca describieron el tamaño de sus ojos, sus cejas, porque lo que importaba eran sus palabras, su obra en la cruz. Eso es. Pedro dijo, a quien ama sin haberme visto. Dice, no has visto su aspecto. En realidad no es su representación, son sus palabras lo que deben empezar en tu vida. Entonces dice, él, el Padre, ha dado testimonio. Luego dice el versículo 36, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Dice el versículo 37, dice entonces, también el Padre que me envió ha dado testimonio. El 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Entonces aquí viene un tema que Jesús va a tocar. Jesús empieza a hablar de, mira, dice, yo soy el Salvador, el que cree en mí tiene vida eterna, lo vimos la semana pasada, y dice, Juan el Bautista ha dado testimonio de esto. Esa es otra evidencia de que Jesús tiene un lugar único. No es que sea el primero que te salva, es el único que te salva, que es totalmente diferente. Y sus credenciales son, Juan el Bautista dio testimonio de mí. Luego dice, mis obras dan testimonio de mí. Luego dice, el Padre da testimonio de mí. Entonces, dime quién tiene competencia, o sea, quién sería la competencia para Jesús. No hay persona que pueda, como Él, competir. Él es Dios hecho hombre, es Dios hecho carne. Entonces, nadie como Él. En su deidad nunca pecó. Entonces, en su humanidad vino a morir por nosotros. Entonces dice, Él tiene un lugar único. Y apenas habla del testimonio, empieza a hablar de la palabra. Y empieza a hablar de la Biblia. Y dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y luego dice, porque quien Él envió, o sea, yo, dice, no creéis. Aquí está una de las razones por las cuales la gente no cree. Porque no tiene espacio en su corazón, en su mente, para la palabra de Dios. No tiene espacio, no quiere leerla, no quiere estudiarla, no quiere investigarla, no quiere indagarla. Entonces, no tiene la disciplina, tiene mucha pereza espiritual. Tú te vas a encontrar, o te has encontrado con personas así. Son personas que por fuera quieren sonar o parecer muy religiosas, muy espirituales, y hablan lindo sobre Dios, pero habría que escuchar lo que dicen sobre Dios. O sea, no son cosas bíblicas. Empiezan a hablar sobre Dios y tú dices, te rascas la cabeza y dices, ¿y de dónde sacó eso? ¿Por qué piensas eso de Dios? ¿Dónde dice la Biblia eso? Y dicen cosas como, yo pienso, yo creo, a mí me parece, yo creo que Dios debe ser así. Y siempre hablan de esa forma, pero no abren una Biblia, no sacan sus ideas de la Biblia. Ellos no quieren ir a la Biblia porque su corazón está lleno de ellos mismos. No quieren ir a la Biblia porque su corazón está saturado, pero de sus propias ideas, su pecado. No hay espacio, dice, no tienes, ni tenéis su palabra, la palabra de Dios, morando. Morando habla de ir a vivir y quedarse allí. Esa es otra diferencia con un cristiano genuino. Que la palabra de Dios, la escuchamos, mora en nosotros, hace su casa. No es que solamente hace una tienda, no es como ir a la playa, armar una carpa y luego de un fin de semana la desarmas y te vas. No. La palabra de Dios mora en el cristiano, se queda, afecta su estilo de vida, su forma de pensar, su toma de decisiones, el uso de su tiempo, su dinero. Todo se ve afectado por la palabra de Dios. Mora. Entonces hay gente que, escucha esto, no cree en Cristo, no viene a Cristo porque no tiene espacio para la palabra de Dios, no quiere leer, no quiere aceptar la palabra de Dios. La verdadera explicación la da Cristo y dice, es que tú no quieres mi Biblia, mi palabra. Entonces una persona que no lee la Biblia, que no estudia la Biblia, será más susceptible de creer cualquier cosa o de aceptar cualquier cosa que no está en él.
Es la Biblia la que va a sacarnos de nuestra oscuridad espiritual. Es la Biblia la que nos va a hablar de Cristo, la que nos va a convencer, nos va a redarguir. Es la Biblia la que va a contradecir lo que hacemos, lo que pensamos, y nos hará luego aceptar lo que es la verdad. Entonces aquí va la primera explicación, una de las tres. Estamos viendo en esta mañana razones por las cuales la gente no viene a Cristo. Te voy a dar tres razones, verdaderas razones según Cristo, por la cual no vienen. Ellos te dirán, no, mira, yo soy un vecino, soy inocente, yo creo en la evolución. Otros te dirán, tonterías. Otros te dirán, no, ustedes son engañados fácilmente. Otros te dirán, no, está comprobado que Dios no existe. Afirmaciones tan inverosímiles, difíciles de creer. Ellos te darán esas explicaciones, pero la verdadera razón te dice Cristo. ¿Sabes por qué no creen? Dice Cristo. Yo te voy a decir por qué no creen, dice Cristo. No tiene tiempo para mi palabra, no tiene espacio para la palabra. Su corazón está lleno de sí mismo, de su religión, de sus creencias, que parece una caja llena, totalmente apretada, y no hay ni espacio para un pequeño papel. Así está su corazón, lleno de sus creencias, algunos llenos de su pecado, que no hay espacio para mí en él. Por eso dice, esa es la verdadera razón. No tienen su palabra morando. Ahora mira el 39, por favor, un versículo en el cual Jesús da una orden y dice, escudriña las Escrituras. ¿Cuál es el mandato de Cristo acerca de la Biblia? Estúdiala. Escudriñar es investigar, indagar, inquirir, investigar hasta quedar agotado. Tú no puedes leer la Biblia como lees un periódico. Lo lees, ¿qué haces con los periódicos de ayer y antes de ayer? Pasan a formar parte entonces o parte de ocupar espacio. Y cuando hay que limpiar vidrios, saca periódicos, ¿no es cierto? Cuando algo se ensucia, saca periódicos y usa. Cuando viene un ropavejero, viene el hombre que el reciclado y dice, dale los periódicos. Dice, te deshaces de eso. No haces eso con la Biblia. Debe morar en ti. Debes estudiarla. Debes profundizar en ella. Debes leerla y esforzarte, leerla cada día. Dice, escudriña las Escrituras. Y dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan, mira esto, ¿qué hace la Biblia? Dan testimonio de mí. Repasemos. Hace un momento, ¿quién da testimonio acerca de Cristo? ¿Recuerdas? Juan el Bautista. ¿Quién más da testimonio acerca de Cristo? Sus obras. ¿Quién más da testimonio acerca de Cristo? El Padre. Pero este es el cuarto que da testimonio. ¿Quién? Las Escrituras. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Si tendrías que ponerle un título a tu Biblia, ¿cuál es el tema de las Escrituras? Cristo. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Es Jesucristo. Un ratito, pastor, para no confundir. Cristo aparece en los evangelios, su vida y su obra. En Hechos se relata que se proclama el evangelio, hablan de Cristo. En las cartas de Pablo, las generales, se habla de la obra de Cristo en el cielo. En Apocalipsis se dice que Cristo vuelve, pero en el Antiguo Testamento sí. El Antiguo Testamento, ¿cuál es su tema? Es Cristo, porque te va a decir que Cristo viene, lo que va a hacer Cristo, lo que hará en su primera venida, lo que hará en su segunda venida. El relato es Cristo. Tiene conexión de qué país, de qué nación era Cristo. Israel. Sus padres eran judíos, eran de la tribu de Judá, José y María, padre putativo, José, María. Entonces concibió por el Espíritu Santo. Pero un ratito, ¿de dónde viene José y María? De Israel. ¿Y qué es Israel? Tienes que ir a Génesis. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Hay una conexión, o sea, todo está, hay una relación. No son relatos erráticos sin ninguna conexión lo que te da la Biblia. Habla de Israel, de quien finalmente vino Cristo. Habla de lo que va a hacer Cristo. Habla de profecías sobre su primera y segunda venida. Da un testimonio de mí. Dice, tú buscas en las Escrituras vida eterna y vas a encontrarla. ¿Sabes por qué? Porque las Escrituras hablan de mí. Yo soy la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Cristo es la salvación. Entonces, ¿cuál es el tema de las Escrituras? Es Cristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Él es el tema principal. No son ni sus padres ni sus apóstoles. Es Jesucristo el tema principal. Dan testimonio de Él. Entonces, hace un momento dice, ¿sabes por qué no crees? Porque no hay espacio para la Biblia en tu corazón. Y luego dice, estudia la Biblia. Mira lo que dice. No dice, hermanos, pónganse en trance, cierren sus ojos. Ahora empiezan a repetir una palabra. Sientes que flotas, hermano. Ahora voy a venir y te voy a golpear en la frente para que te caigas hacia la... No dice eso. Jesús dice, estudia la Biblia. Jesús dice, abre tu Biblia, investiga la Biblia, empieza
a entenderla, empieza a creerla, empieza a practicarla. ¿Sabes qué? ¿A dónde te van a llevar las Escrituras? A mí. Dan testimonio de mí. Las Escrituras, correctamente estudiadas e interpretadas, te van a llevar a mí, dice Jesucristo. Entonces, al llevarte a mí vas a creer en mí. Pero si tú no hay espacio para ti en la Biblia, poco a poco vas a ser indiferente hacia mí. Poco a poco te vas a alejar de mí. Cualquier persona, usualmente la gran mayoría, que rechaza el Evangelio, solamente da la pregunta: ¿usted lee la Biblia? No tengo que leer la Biblia. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación, pero cuando usted no quiere nada con Dios. Usted tiene una, pero ¿para qué? No, son muy caras. 6 soles, una tenemos en la parte de atrás, hemos comprado algunas para que usted llegue. Entonces dice, no, es que la Biblia, cada uno la interpreta a su manera. Le voy a leer un versículo. Dice que usted debe amar a su esposa. ¿Cuál es la interpretación que debemos dar? ¿Qué es amar? ¿Qué es esposa? ¿Está clarito o no está clarito? No le preocupe tanto lo que no entiende. Preocúpese de lo que sí entiende. Pero la entiende muy bien y no la quiere leer porque va a reprobar lo que hace. Y por eso no vienen a Cristo. Porque no hay espacio en sus vidas para la Biblia. Varios de ustedes que han llegado a Cristo, una de las cosas que ha ocurrido es que alguien te abrió la Biblia, la estudiaste en una reunión, tuviste discipulado, una célula, y hasta hoy no paras de leer. Cuando tú encuentras a un cristiano desanimado, amargado, molesto, solo dile, lee la Biblia, tú no me entiendes. Ahí está la explicación. Ese es el tema. No dejes de leerla. Y más allá, estudiarla, escudriñarla, o sea, investigar, indagar, sumergirte en el texto, nadar en el texto. Eso es lo que necesitas hacer. La iglesia es un lugar para estudiar la Biblia, pero no solamente, hermano, de forma académica, es para salir y hacerla. Amén. Porque no somos solamente oidores o habladores, somos hacedores de la palabra. Escudriñar las Escrituras, dar testimonio de mí. Si tú vas a la Biblia y vas con un espíritu sumiso, dispuesto a hacer, Señor, lo que tú digas lo voy a hacer, te doy más. Pero el que va así, no, depende de lo que me dicen, pues depende. Si me dicen que perdone, yo no voy a aceptar eso. Ya, si me dicen que me va a dar todo lo que quiero, si quiero escucharlo, si vas así, no te voy a decir nada. Entonces, si vas con un espíritu dispuesto, vas con expectativa, vas sometido a la Biblia, entonces vas a entender más y vas a conocer más a Cristo y te vas a acercar más a Él. Una razón por la cual gente no cree es porque no tiene espacio para la Biblia. Mira el versículo 40, por favor. Aquí va la segunda razón. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Una razón simple por la cual gente no viene a Cristo, no quiere. No, hermano, no puede ser tan simple. ¿Por qué gente no viene a Cristo? Porque no quiere. Dime otra razón, hermano. ¿Por qué gente no quiere comer rocoto relleno? ¿Por qué no quiere? Otro va a decir, no, de repente no tiene, pues hermano, prepárelo usted, hermano. Pero ¿por qué gente no desea, no quiere? Y la verdad simple es que a veces hablas con personas y quieren justificar, no, mi religión, yo no voy a cambiar de religión. No, en realidad, la verdad simple es esta, no quiere. Jesús les habla a través de su palabra. Usa a uno de ustedes para hablarle del Evangelio y dice, no quiero. Yo te digo por qué. Porque si voy con él, tengo que dejar esto, tengo que cambiar aquello y no me gusta. ¿Ves la razón? No quieres. Es tu deseo. No es el problema de que él no te habla o no te convence porque su espíritu obra. El problema no es de Dios, no es del lado de Dios. Es de la persona que dice, no quiere. Entonces, aunque no lo creas, la verdad simple y sencilla sea dicha. Hay gente que no viene porque no quiere. No quiere para que tenga vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo opuesto a vida? Muerte. ¿Qué es lo opuesto a vida? Pecado, oscuridad. ¿Qué es lo opuesto a vida? Entonces, lo malo, la inmundicia. Hay gente que no quiere venir porque sabe qué implica. Tiene que renunciar a muchas cosas. Porque para poder recibir la vida, tu mano tiene que estar libre, suelta. Y para estar suelta tienes que soltar tu viejo estilo de vida y pecados. Y la razón es esa muchas veces. ¿Por qué gente no viene a Cristo? Es el tema de esta mañana. ¿Por qué gente no quiere creer? Una, no hay espacio en sus vidas para la palabra de Dios. No es que no tienen tiempo, no desean pasar tiempo en la palabra de Dios. Número dos, no quieren. Simple y llanamente prefieren, como vimos en la escuela dominicana, como los ganaderos, prefieren a sus cerdos que a Cristo. Vete Cristo. Preferimos a nuestros cerdos. Tú los has echado al agua. Y dice, prefiero mis cerdos que a Cristo. Hay gente que no quiere. Simplemente, esa es la respuesta, pero no lo van a decir. Te van a escuchar, sí, ya, claro, pero en el fondo es, no quiere.
porque me encanta cómo vivo, no quiero soltar esas cosas, pero te están destruyendo. Ese estilo de vida te está matando, ese estilo de vida poco a poco te está aniquilando, pero lo quiero así, yo quiero estar así. Satanás no solamente, o el pecado, no solamente cierra la voluntad de las personas, también su entendimiento. Versículo 41. El 41 dice: gloria de los hombres no recibo, yo os conozco. Mira lo que dice Jesús: yo os conozco, yo te conozco, yo te he creado. Jesús dice: yo te conozco. No tienes amor de Dios. No te dice: yo amo a Dios, Dios es lo máximo para mí. ¿Vas a obedecer? No, es otro tema. Ahí está el tema. No. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El verdadero amor se muestra a través de la conducta. Ese papá que abraza y besa a sus hijos, los carga, los pasea, los arrulla. La esposa viene y dice: hay que pagar su pensión. No, eso de tú, güey, no, tú paga, pues. Mira, se le acabó la leche y los pañales. No, ese es tu problema, porque tus papás paguen. Pero mi hijo, y lo empieza a besar y a arrullar. No lo haga, porque si lo ama, lo cuida y provee y cumple con su responsabilidad. Eso es amor verdadero. Añádele palabras dulces, añádele abrazos, pero no es solamente besos y abrazos. Gente habla así de Dios: Dios es lindo, Dios es grande, Dios es fuerte, Dios está siempre conmigo. ¿Le vas a obedecer? No, no le voy a obedecer. ¿Tú piensas que hablar lindo de Dios hace que Dios diga: ay, mira, Gabriel, ¿no has visto? Mira cómo habla de mí, Miguel, ¿has escuchado lo que dice de mí? Es un demonio en tierra, pero no voy a bendecir igual porque habla lindo. Hermano, no es eso. Es tu obediencia, es hacer lo que Él dice, lo que Él ordena, lo que muestra tu amor, lo que muestra tu amor. Y no hay espacio para ellos. No vienen a Cristo porque no hay amor de Dios en ellos. O sea, en realidad no les importa Dios. Cuando tú dices que amas a tu hijo, pero no provees, no lo cuides, esa mamá enojada, esos suegros enojados dicen: no lo ama, no lo ama. ¿Por qué? Porque no le importa. Dice: no cuida de él. Es lo mismo que hace Dios. Entonces dice: ¿tú dices que amas a Dios solamente porque en la mañana te levantas, miras al cielo y sales a trabajar y no te acuerdas de Dios hasta el día siguiente que salgas a trabajar? Ya lo amé, ya le hice un favor a Él al acordarme de él. Hermano, no le amamos. El que le ama, le obedece. El que le ama pasa tiempo con Él, le busca, quiere conocerlo, quiere servirle. Esa es la verdadera razón. Porque no quiere. La razón es porque no tienen espacio para la Biblia, para estudiar la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios. Versículo 43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Otro viene en su propio nombre, se lo reciben. 44. ¿Cómo podéis creer? Aquí va otra razón por la cual gente no cree. Recibís gloria los unos de los otros. No buscáis la gloria que viene del Dios uno. Aquí va una tercera razón por la cual, y te voy a mostrar otro versículo en Juan 12. ¿Sabes por qué gente no viene a Cristo? Porque dice: es que si yo voy a perder a mis amigos, voy a perder a mis amigas, ya no va a ser lo mismo, porque tengo que dejar unas cosas y ellos se van a enojar y me van a quitar el alma. Piensan, hay gente que no viene y Jesús dice: ¿por qué prefieres la gloria, el aplauso, el elogio de los hombres? Porque al decidir seguirme, vas a hacer cosas contrarias a ellos. Vas a dejar de hacer cosas que antes hacías con ellos. Y claro, los vas a ofender. Y cuando se van a ofender, los vas a perder. Pero como no quieres perderlos, no quieres venir conmigo. Tú eliges. Y en realidad, hermano, es una razón según Cristo, quien dijo: yo te conozco, yo los conozco. La razón por la cual no vienes a mí es porque tú quieres quedar bien con hombres. La gloria, el aplauso de los hombres es para ti más importante. Hermano, seguir a Cristo significa renunciar a algunas cosas, pero bien vale la pena. Porque en muchos casos y situaciones difíciles, la gente a la cual has querido agradar no te va a llenar, no te va a ayudar, no te va a dar la satisfacción que solo Cristo puede darte. Esa es la razón. Gloria de hombres, ustedes buscan. Mira el versículo 45. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ya que Moisés escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis a Deuteronomio, lo que está diciendo Jesús es: ¿sabes quién te acusa? La misma Biblia. ¿Tú crees que dice: soy seguidor de Moisés? Pues bien, Moisés escribió de mí, y como no le crees a Moisés, no crees en mí. Dice el versículo 46: si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él el Antiguo Testamento. Otra vez la Biblia. Si no crees en sus escritos, el Antiguo Testamento, ¿cómo crees
creeréis a mis palabras. Está hablando de la Biblia, lo mismo. Como no crees en la Biblia, no lees la Biblia, por eso no crees en mí, me rechazas a mí. Mira por favor Mateo 23, 37. En Mateo 23, ahí está, Mateo 23, 37, está en tu lección. Dice, Jesús dijo, cuando vio a Jerusalén, y más adelante va a ser arrestado, crucificado, él dijo, Jerusalén, Jerusalén, es una figura literaria, está hablando del lugar para hablar de las personas. Cuando él dice, Arequipa es amable, está hablando de la gente que vive en Arequipa, ¿no es cierto? Entonces de eso está hablando. Entonces cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, está hablando de los que viven en Jerusalén, y dice, matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice? ¿Y por qué lo rechazaron? Porque son intelectuales, porque han estudiado en las mejores universidades. No, no dice eso. ¿Sabes por qué rechazan? Dice, yo quise, pero tú no quieres. La razón simple por la cual gente no viene a Cristo es que no quieren. Quieren su estilo de vida, su religión, quieren sus prácticas, quieren sus pecados, quieren seguir haciendo lo que les da la gana, quieren seguir manejando o siendo capitán de sus propias vidas. Y han chocado el barco muchas veces, pero ellos quieren seguir haciéndolo. Dice, ¿sabes por qué no creen? Porque no quieren. Mira otro, Lucas 24, 44. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, está hablando Cristo, que estaban con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos. Es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento judío tenía tres partes. Se llamaba la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Jesús dice, la Biblia habla de mí. Si no vas a la Biblia, no vas a creer en mí. Si no vas a la Biblia, no vas a confiar en mí, no me vas a seguir a mí. La Biblia alimenta tu fe en mí. Romanos 10, 17. La fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Sabes por qué gente no viene a Cristo? Porque no se toma la molestia de abrir una Biblia. No quiere pasar tiempo en ella. No quiere hacerla. Juan 12, 42 y 43. En Juan 12, 42 dice, aún de los gobernantes muchos creyeron, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Mira 43, ¿por qué? Otra vez. Amaban más. ¿Qué amaban más? La gloria de los hombres. ¿Por qué hay gente que no viene a Cristo? Prefiere el aplauso de los hombres. Pero cuando usted en la presencia de Dios, los hombres no le van a llegar a entrar. Dios, déjame entrar, es muy conocido. No, ahí no hay nada, hermano. Es personal. Cada uno toma su decisión. No hay tráfico de influencias. Es personal. Tú no decides por tus hijos. Es personal. Cada persona tiene que tomar su decisión. Y si tú amas más la gloria de los hombres, hay personas que no quieren venir a Cristo porque prefieren el elogio, la amistad de las personas. Seguir a Cristo te hará perder la amistad de algunos, pero ganar la de otros. Pero lo más importante, inicias una relación con Dios. Terminemos con algunos espacios, por favor, ahí en sus hojas. Si tienes una, razones de la incredulidad. ¿Por qué no vienen a Cristo? Número uno, simple y llanamente, porque no quieren. Y ahí está el texto. Número dos, ¿por qué no vienen a Cristo? Porque rechazan la palabra. No tienen tiempo para la palabra. No quieren estudiarla, no quieren leerla, no quieren pasar tiempo en ella. Número tres, porque prefieren la gloria de quién, el aplauso de quién, la gloria de los hombres. Prefieren agradar a hombres que agradar a Dios. ¿Saben lo que implica seguir a Cristo a veces? Escucha esto, vale la pena, pero es parte del precio. Algunos quizás no van a entender qué pasó contigo. Fíjate, no me digas que te hiciste fanática. No me diga usted que, compadrito, ya no vamos a ser como, por favor, compadre, la religión está afectando. No, la relación con Cristo hace que le amen más. No es por la religión, es por Cristo. Y eso es lo que va a pasar. Pero vale la pena, ¿no? Por eso hay gente que no viene a Él. Y sí, seguramente queda bien con los amigotes, pero se sigue destruyendo y su alma está en juego. Esa es la verdadera razón. Así que cuando testifiques, ya sabes la verdadera razón. Pero que no sea una de esas razones las que te alejan de Cristo. Que sea entonces un motivo, el estudio de la palabra para ir a Él. Que tú digas, yo quiero, es mi deseo. Y dar la espalda al mundo, a la gente, con tal de seguir a Cristo Jesús. Razones por las que gente no viene a Cristo, te he dado tres. Vamos a orar, por favor.